del verso 9 en adelante. Después de esto vamos a hacer un recordaris de las clases que hemos visto anteriores para que se den cuenta en qué estamos basados. Daniel 9:27 nos está hablando de la última semana que nos falta por cumplirse en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, los estudiosos de la Biblia, los que estudian la Biblia, porque hay hermanos que se quedan con lo que oyen, pero muy poco estudio personal. Las dominicales siempre se deja una serie de pasajes bíblicos que usted debe de revisarlos en su casa, debe de leerlos, participar la familia, sentarse, leamos, repasemos lo que vimos en la escuela dominical. Qué bueno cuando hay armonía, cuando hay comunión en la familia. El papá, la mamá, venga, sentémonos y démosle un repaso a lo que vimos en la escuela dominical. Entonces, por eso se deja una serie de pasajes bíblicos que usted debe de tomar nota de ellos e ir a la casa a estudiar. ¿Qué nos dice Daniel 9:27? Dice, esta es la última semana de las 70 semanas que habló el profeta Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es el fin de todas las cosas. Entonces vamos a ver cómo comparamos esto aquí con Apocalipsis capítulo 7 del verso 9 en adelante. Podemos leer allí hasta el versículo 15. Bueno, hasta el verso 17. Y ahí sí voy a necesitar a alguien que me ayude por allí con un micrófono, leyendo. Aló. Pausadito, despacio, de modo que los hermanos puedan entender. Amén. Si hay alguna cosa que no la entiende, hermano, levante su mano, pida la palabra, y de seguro que podemos edificarnos los unos a los otros. Amén. Dice acá, recuerde bien que la dominical es enseñanza. Dice, verso 9, capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Siga. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 16. Ya no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y les guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén, amén. Gracias damos al Señor. Parece que, bueno, ya. Vamos a hacer un recordaris de las clases anteriores, explicando, haciéndole un repaso al cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver aquí, estamos dejando los hermanos que no alcancen a escribir, pueden sacarle con un celular algo a esto. Bueno, Daniel 9:24. Daniel 9:24. Encontramos el propósito de Dios al establecer su reino sobre la tierra. Ese versículo está explicando cuál era el propósito de Dios al establecer su reino sobre la tierra y al manifestarse al mundo. A ver si el hermano tiene por ahí listo, léase el verso 24 para que avancemos y los hermanos estén un poco Amén. instruidos cuál ha sido la base de esta enseñanza. Amén. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Ese era el propósito de la manifestación de Dios según su carne, al ser visto y ser manifestado en el mundo. Daniel 9:25 nos está hablando del cumplimiento profético sobre el pueblo judío cautivo por los babilonios en el imperio romano, porque los judíos estaban bajo el imperio romano, siendo esclavos allí. ¿Qué dice Daniel 9:25? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Amén. Este pasaje, este versículo, algunos estudiosos lo marcan con años y fechas. En tal tiempo sucedió esto, y hasta llegar allí a la muerte del Mesías. Pero para nosotros es difícil explicar fechas, porque para Dios no existe ni el tiempo ni el espacio. Para Dios no hay calendario. Él dice una cosa y nosotros tenemos que interpretarla en el cumplimiento del tiempo. Mas sin embargo,
lo que el profeta dice tuvo su cumplimiento en su tiempo. Amén. Daniel 9:26. ¿Qué vemos en ese versículo o qué conclusión podemos sacar de allí? El reino de Dios es anunciado entre los gentiles. A ver, lea el versículo, hermano, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, ese es el tiempo en que el anticristo se manifestó después de Cristo. Un príncipe se levantará en medio del pueblo, y este ha sido el que ha venido atacando a través de sus políticas religiosas, económicas, políticas. Ha tratado de subyugar el mundo entero, pero en medio de estas situaciones el Señor le ha dado la oportunidad nos ha dado la oportunidad de formarnos como iglesia, tanto en el pueblo judío como en el pueblo gentil. Hay unos versículos, cómo llegó la salvación a los gentiles y cómo están las promesas de Dios allí. Romanos capítulo 15 del 7 al 12. Vamos a ver si podemos. Amén. Dice: por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Gloria a Dios. Es la oportunidad que tenemos ahí. Daniel nos dice en 9:26 lo que sucede durante este tiempo después de la manifestación del Señor al mundo, la oportunidad que Él nos dio a los gentiles de participar en esta salvación. Por eso concéntrense allí en Daniel 9:26, que es el tiempo de la iglesia, no solamente el pueblo judío, sino también el pueblo gentil. Lo que notamos allí es que mientras el pueblo judío, que no ha aceptado la venida del Señor todavía, ellos no han creído que el Señor Jesús ya vino y se manifestó a ellos, están sufriendo las devastaciones, la furia del mundo, violencia, ataque. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo después, a los 70 años del Señor haber sido levantado. Israel el pueblo judío fue esparcido en todo el mundo, porque fue destruida la ciudad y fue destruido el templo. Quedaron sin leyes, sin mandamientos, sin nada, ni templo, ni sacerdotes, quien los guiara, en cumplimiento a lo que el Señor les había dicho ahí en Daniel 9:26. Luego entonces tenemos los juicios de Dios sobre el pueblo judío al rechazar la manifestación del Señor Jesucristo.
Vamos a confirmar esto, en qué consistió el rechazo. Romanos 11, 25 al 28. Romanos 11, 25 al 28. Amén. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gloria a Dios. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amén. Ahí está la salvación entre gentiles y judíos. San Juan capítulo 1, del verso 10 al 12, nos está Juan explicando la situación del pueblo judío que hasta ahora no ha creído en la manifestación del Señor. A ver, Juan 1, 10 al 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo judío. Él venía por ellos, pero no lo recibieron, no lo aceptaron, lo mataron, lo crucificaron, porque ellos estaban aferrados en las cosas de la ley. Aquí vemos entonces otras cosas que suceden de Daniel 9:26, que es el tiempo que debemos considerar nosotros, que es el tiempo de nosotros. ¿Qué sucede o qué sucedió después de la manifestación del Señor en cuanto a su carne? Vemos el nacimiento del Señor, cumplimiento de la palabra, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión a los cielos. Qué bueno que miremos allí a Hechos capítulo 1, del verso 9 al 11. Después de que él hizo su labor, la cual pues estaba dentro del evangelio, y es lo que nosotros debemos de vivir, debemos de cumplir para identificarnos con el Señor cuando Él regrese por su iglesia. ¿Qué dice el versículo? Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Sigo? Siga. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Ahí está la promesa, lo que nosotros estamos esperando. Él se fue y nosotros quedamos esperando su regreso. La venida del Señor es el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, en esta ascensión a los cielos ha sido el tiempo de la predicación del evangelio perfecto, porque la iglesia, los apóstoles siguieron predicando un evangelio anunciado por el Señor, continuaba con los apóstoles, y de los apóstoles había de continuar con la iglesia que estamos ahora formando. Amén. Así que con el arrebatamiento de la iglesia se sella el pacto de la predicación del evangelio a los gentiles. Ahí tienen para que mediten un poco, que la predicación del evangelio
se sella con la venida del Señor. De allí en adelante es lo que vamos a ver allí en el punto número 4. El punto número 4 dice: después del arrebatamiento de la iglesia, según Daniel capítulo 9, verso 27. La última semana por cumplirse en el juicio sobre el pueblo judío se divide en 2 tiempos. ¿Qué viene a ser? ¿Cuál es la última semana? Esa última semana es propiamente lo que llamamos en la Biblia la gran tribulación. La gran tribulación. En lo que hemos visto, hemos explicado que la venida del Señor se efectúa antes de la gran tribulación. A ver, ¿ya estudiaron el capítulo 13 de Apocalipsis? A ver, bíblicos, estudiosos, ¿creen usted que el cumplimiento de Apocalipsis 13 es antes de la venida del Señor o después de la venida del Señor? ¿Ah? Hay un silencio. ¿Será que están creyendo? ¿Será que eso se cumple antes de la venida del Señor? Si no han estudiado la Biblia ahí en ese capítulo, a ver, levanten la mano los que creen que Apocalipsis 13 se cumple antes de la venida del Señor. A ver. ¿Están de acuerdo que eso se cumple después de la venida del Señor? Es lo que vamos a ver. Por eso es que tenemos que estudiar. A ver, ¿por qué? Eso tenemos que verlo a través de la Biblia. Eso tenemos que verlo por la palabra de Dios. La última semana por cumplirse, según el juicio sobre el pueblo judío, se divide en 2 tiempos. 3 y medio, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, se confirmará el pacto con muchos, cesará el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que después de la venida del Señor, ahí quedan 3 años y medio para que se cumpla parte de la palabra de Dios. Yo quiero preguntarles, ¿creen que después de la venida del Señor seguimos predicando el Evangelio con arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús y ser llenos del Espíritu Santo? No, se acabó allí. Por eso ahí dice muy claro el versículo: se sellará el pacto con muchos. Entonces allí los otros 3 años y medio, que son la otra mitad de la semana, eso se lo voy a mostrar ahorita con la Biblia. Dice, la de la semana es propiamente el reinado del anticristo. En los primeros 3 años y medio, después de la venida del Señor, lo que hace el anticristo es hacer política a nivel mundial. Maneja la economía, maneja la política y maneja la religión. Esos 3 años y medio son de política, son la antesala, son la preparación para él sentarse a reinar. Entonces, ¿qué sucederá? Voy a acabar de leer acá. La otra mitad de la semana, el anticristo se sentará para reinar. Se sentará para reinar. Esos 3 años y medio encontramos que Israel
Israel es trasladado al desierto. Por eso vamos a mirar allí Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Estén muy pendientes, hermanos, de las citas bíblicas, porque como aquí no alcanza usted a escribirlo todo, anote a lo menos las citas bíblicas. Algunos son hábiles para escribir, hacer notas, pero si no alcanza, escriba las citas a lo menos. Apocalipsis 13:5. ¿Qué dice allí el versículo? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos primeros 42 meses corresponden al tiempo que tienen los creyentes que se quedaron de la venida del Señor. Los que se quedaron de la venida del Señor quedan allí en ese espacio. Y ahí es donde aplicamos Apocalipsis capítulo 7 del verso 9 en adelante. Pero hablemos de los otros 3 años y medio que le quedan, aunque esa es otra dominical que tenemos que hacer, sobre esos 3 años y medio que quedan allí, porque el pueblo judío es vencido. Entonces el Señor en su misericordia los traslada al desierto para sostenerlos allí durante esos 3 años y medio, donde se cumple todo el tiempo profético, todo eso que Apocalipsis dice, se cumple allí. Eso está en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 12. Amén. Del verso 6 en adelante, me parece. Amén. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Amén. Hasta allí. Esos son los otros 3 años y medio que quedan de los 7 años de la gran tribulación. Por eso se divide en 2 partes. Los primeros 3 años y medio corresponden a los que van a morir por el testimonio de Jesús, y los otros 3 años y medio corresponde, ya el anticristo está sentado en su trono, como lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sí, Señor. Ahí está. Entonces es allí donde se cumple Daniel capítulo 9 verso 27. Ahí vamos viendo. Por eso quise hacerles ese recordatorio, para que tengamos una base de lo que vamos a seguir explicando acá. El primer acontecimiento que esperamos nosotros es el rapto de la iglesia.
Es el mensaje que nosotros pronunciamos en todo el tiempo de nuestra predicación. La Biblia dice que alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque el enfoque de nosotros es la venida del Señor y estar preparados para la venida del Señor. Entonces va a suceder, es lo que vamos a mirar acá. Volvamos a recordar Daniel capítulo 9, verso 27. Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Si nota que allí dice, a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, ahí tiene el cumplimiento de ese versículo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, ahí está el cumplimiento de ese versículo. El inicuo, el anticristo, se sentará en el templo, en el trono, en el lugar de Dios. ¿Dónde sucederá eso? Eso sucederá en Jerusalén. Jerusalén en este momento es la capital del pueblo judío. Y ellos están haciendo en cumplimiento de lo que han creído según sus promesas. Jerusalén es el lugar donde el Señor se va a reunir con ellos. En este momento el pueblo judío está emigrando de toda parte del mundo, yéndose a Jerusalén, porque allí esperan al Mesías. Allí esperan la manifestación del Señor. Entonces el pueblo judío está emigrando de todo el mundo para congregarse en Jerusalén, para esperar allí al Mesías. Entonces resulta que ese Mesías que ellos esperan, se presentará el anticristo para engañarlos. El pueblo judío es engañado porque ellos hacen pactos, hacen promesas, hacen alianzas con las políticas del anticristo, que ya sabemos quién es, el mismo imperio que los ha tenido cautivos todo el tiempo. Entonces ellos hacen alianzas, hacen pactos, y este anticristo se los va a ganar y los va a convencer a los judíos política, religiosa y económicamente. Ellos van a creer que ese es el Mesías y los engañará y se sentará en el templo que ellos están haciendo, que están formando en este tiempo. Él se sentará allí para reinar. Pero ahí es donde está el problema, porque cuando Él se sentó allí, el pueblo judío despertó, se dio cuenta que ese no es el Mesías. Entonces se abre de ellos, se abre y no hace más alianza, no más pacto. Entonces ese imperio anticristo se va sobre los judíos, y allí es donde el Señor los traslada al desierto para sustentarlos durante 1260 días, que es el equivalente a 3 años y medio que quedan de la gran tribulación. Entonces, por eso el pueblo judío, que en este tiempo ha dudado de la venida del Señor, estaba mirando la culpabilidad que tiene el pueblo judío con el rechazo al evangelio. En Romanos capítulo 10, del verso 1 al verso 3,
Romanos capítulo 10, del verso 1 al 3, la culpabilidad, la culpa que tienen los judíos en haber endurecido el corazón a muchas naciones. Por eso ellos han tenido que pagar y Dios les hace juicios por su incredulidad y por su dureza de corazón. A ver, ¿qué dice el versículo? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El pueblo judío se encargó de organizar el evangelio de la ciencia. Es decir, que ellos en partes aceptaron la venida del Señor Jesucristo, pero no para salvación, sino como para una enseñanza de vida, una cultura, una vida social. Aprendieron del Señor eso y no, entonces ellos inventaron el evangelio de la ciencia y eso lo llevó en un endurecimiento tan grande que ellos comenzaron a enseñar de que el hombre no venía por creación sino por evolución. El evangelio de la ciencia es el que tienen todos los europeos en este tiempo. Por eso es tan difícil que los europeos se conviertan al Señor. Y eso comenzó en Alemania. En Alemania, donde ellos crecieron, se multiplicaron con el evangelio de la ciencia, la empresa. Pero al lado de ellos tenían el imperio romano por los nazis. Eso es en el año 36, del 1936 hasta el año 1948. Duró toda esa guerra tan espantosa donde murieron millones de judíos. Entonces ellos formaron el evangelio de la ciencia, pero fue aprovechado por el imperio romano a través de los nazis. Y esos nazis, ese imperio tomó los judíos y dice que murieron allí más de 6 millones de judíos. Cuando uno ve esos documentales, le da uno realmente escaramuza de ver la forma como sacrificaban, mataban niños, hombres, mujeres. Eso no está oculto ante ustedes. ¿Ustedes lo han visto? ¿Han visto esos documentales? Creo que sí. Entonces los nazis era un gobierno del imperio romano. Volvieron otra vez a dominar los judíos. Y los judíos no tenían allí ni ley ni tenían nada. Habían tomado el evangelio para predicarlo como una ciencia de cultura, de avance, de crecimiento, de fortalezas. Y se fortalecieron a través de la ciencia, pero no en cuanto a la salvación. Entonces, ese evangelio de la ciencia que está en los europeos, te va a Europa, en cualquier parte, han tomado la religión y se lo han aplicado a los dioses, a las creencias paganas, y cada lugar tiene su Dios propio para creer, para alabar, pero le han aplicado las culturas cristianas, le han aplicado la cultura cristiana como un medio para creer, porque vaya a ver que no son creyentes en Dios. Los europeos blasfeman contra Dios. Entonces de allá ha ido ese evangelio de la ciencia, ha cubierto todos los países asiáticos. Y por eso usted encuentra tanta creencia en los países asiáticos. Y eso es lo que ha llegado también a nuestras Américas, el evangelio de la ciencia. Pero aquí tenemos nosotros
el Evangelio que es por la palabra de Dios, el que nos ha enseñado el Señor, el que enseñaron los apóstoles y el que tenemos esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso Pablo, en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 11, del 1 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 1 al 4. Pablo comenzó explicando que él aparecía a ellos como un loco y lo tenían por loco, pero les explicaba que le toleraran un poquito de esa locura que él tenía, porque lo que estaba diciendo para ellos era una locura, pero para él era una seguridad de lo que había creído. Era seguridad de lo que había creído. Y él comienza explicando: yo temo por vosotros, porque el diablo está aprovechando la inocencia, la pureza, la limpieza, la dignidad, la honra de la iglesia para infiltrar cosas que no son del Evangelio. Entonces él dice: yo temo que así como el diablo engañó a Eva, vosotros seáis engañados. Dice, porque dice: yo los he preparado como una virgen para presentarla con un solo esposo, que es el Señor. Entonces Pablo explicaba que en sus enseñanzas había llevado a la iglesia a vivir conforme a la palabra de Dios, pero que en medio de eso había una inocencia que era peligroso porque el diablo podía aprovechar esa inocencia, esa limpieza, esa dignidad, esa honra, esa pureza para engañar. Entonces dice: viene un momento en que se nos predicará otro evangelio, otro Jesús y otro Espíritu Santo. Ese es el paralelismo, y el neopentecostalismo es el que se nos ha metido por allí, porque eso está desviando la fe